Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar por estos medios y poder dirigirnos a ustedes y poder hablar un poco de las cosas que a nosotros nos conciernen. Entonces, damos gracias a Dios por ello. Infinitas gracias a Dios. Hemos podido ver a ese Dios invisible, precioso, cómo se hace presente cada vez, trayéndonos paz, trayéndonos armonía, trayéndonos su presencia que aquieta nuestro ser, que nos da el reposo que todos ansiamos tener. No hay como el reposo de Dios. No hay como tener uno paz en su corazón. No hay como estar a cuentas con el Señor de gloria. Y es precisamente esto lo que nos trae nos motiva a poder estar presente en estas redes, transmitiendo el mensaje que nos conviene, hacer alusión a lo que siempre nosotros hemos creído, a lo que un día nos cautivó, nos tomó y que cambió nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros si aquel día no hubiera sucedido? ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera llenado nuestro corazón y nos hubiera hecho hijos de Él? Porque para eso nos sacó Él del mundo, del camino de perdición que llevábamos. Tengo en mente un par de pensamientos mixtos y voy a tratar de darle forma a uno de estos pensamientos para beneficio de nosotros que estamos oyendo. Quiero decirle a usted que escucha que usted no ha permanecido por su propia fuerza, que usted no ha permanecido por condescender, tampoco lo ha hecho por tradición, porque viene un día, viene un tiempo y ya está en marcha en el que va a develar todo lo oculto, va a revelar todo lo oculto, saldrá a luz absolutamente todo y van a ser momentos de sorpresa, de escándalo personal quizá. Hasta ese punto lo digo porque hay personas que piensan que por tener un nombre, se puede figurar en la presencia de Dios, como que si Dios tiene compromiso con nosotros, aunque nosotros no cumplamos. Y eso va a traer, por ende, muchas sorpresas. Entonces, he querido mencionar algunas cosas, y lo voy a hacer, si Dios me lo permite, porque es menester que nosotros comprendamos que hay un Segunda Tesalonicenses, me parece el capítulo 7, lo leímos esta semana en el culto, en la reunión anterior que tuvimos acá, donde dice que el movimiento de iniquidad ya está en marcha. Es decir, el movimiento de maldad que se va a manifestar en su totalidad ya está en marcha. Entendemos que esto no empezó en el año 2019, sino que esto viene desde inicios de esta era, juntamente, paralelo a lo que es el camino del bien, corre el camino del mal.
paralelo a la gracia corre el plan de la iniquidad. Entonces, incluso se ha dado al punto de decir de que el encuentro final, el encuentro presente, no tanto el final, sino el que ya está presente, es una lucha entre la luz y las tinieblas. Es por momentos es una batalla de luz contra luz. Es terrible. A veces pareciera que el mundo de las tinieblas está avasallando. Pareciera que el mundo de las tinieblas está ganando, como que Dios está retrocediendo, como que la maldad está triunfando. Y lo digo con clara noción de lo que estoy diciendo, porque nosotros podemos ver cómo ahora se habla abiertamente de combatir a la familia. Oiga, ¿por qué no se combate a los grupos delincuenciales? ¿Por qué no se combate a la corrupción? ¿Por qué no se combate a la droga en las calles? ¿Por qué no se combate a los ladrones de cuello blanco que están enquistados en el gobierno y que rigen? ¿Por qué se combate el hogar? La única explicación es de que nosotros podemos ver que hay una guerra declarada en contra de lo establecido por el Creador, por nuestro Dios, el Dios del universo, el único que hay, que existe. Está lanzándose una manipulación abierta para permitir, para incitar a la juventud a cambiar su manera de pensar, que si quieren sentirse hombres de repente lo pueden hacer, si quieren sentirse mujeres lo pueden hacer, dando al traste, por decirlo así, con la voluntad de Dios, que sabe a quién creó y cómo lo creó. Pero desafortunadamente para todos aquellos que adversen, se van a topar con un muro, como le dijo el Señor a aquel hombre Saúl, cuando lo tumbó del caballo camino a Damasco y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, me recuerdo en una ocasión, había un hombre, Gamaliel, creo que era el que instruyó al apóstol Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo, y me parece que, según recuerdo, las autoridades establecidas de ese tiempo aborrecían la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Note bien que esto no es nada nuevo, esto no es nada de alarmarse, esto no es absolutamente nada de sorprenderse, sino que todo lo contrario. Si el mundo va bien contigo, si te aplauden, es de meditar en qué camino vas. Si vas con el bien del mundo, con el ok del mundo, con la venia del mundo, pero no estarás bien complaciendo a dos señores al mismo tiempo. Dice la Escritura, no se puede servir a dos. No, o se sirve a la maldad o se sirve al bien. Una de las dos. Esto es una definición clara, concisa. Por lo tanto, todos los planes que el hombre tienen planes, hermano, egoístas, planes vanos. La Biblia, esa palabra me gusta porque es vanidad. O sea, es humo. Es humo. No tienen consistencia. Mire, al presente se han suplido todos los alimentos. Hoy no se come nada natural. Hoy se come, todo lo que se come es artificial. Es triste en realidad, porque yo oigo personas, por ejemplo, que
que habitaron el campo, que vivieron en el área rural. Y ellos cuentan, ellos lo dicen, claro, cuando tenían deseos de un huevo, iban al gallinero. Cuando querían una gallina, correteaban una gallina en el patio. Cuando querían un vegetal, iban a la huerta. Perdón. Todo era puro. Eso ya no es. Eso ya no está. Porque han confiscado todas las semillas. El hombre que hizo esto está como que no hubiera hecho nada, pero tiene la ira de Dios sobre su cabeza. Y le advierto, de Dios no se burla nadie. Esto es muy complejo, muy fatal, porque ellos están diseñando el mundo. Ellos le están diciendo a la gente cómo vivir. Oiga, la batalla por el control de la mente está en marcha. ¿No es acaso Dios, nuestro Creador, el que después de habernos llamado nos dice de manera clara y precisa: dame, hijo mío, tu corazón? Cuando Él dice corazón, Él dice mente. Dame, hijo mío, tu mente, porque de ahí brota la vida, de ahí mana la vida. En otras palabras, si tú no me das, como si Dios dijese, si tú no me das tu mente a mí, otro la va a tomar. Entonces, es legal declarar que hay una batalla por el control de la mente. Sí, y el hombre está suplantando todo. Ya están hablando ahorita de que la inteligencia artificial quieren ellos que sea el que rija una nación, así como un avión que se maneja solo, por decirlo así, como un carro que es autónomo, dicen ellos. Pues entonces quieren también que un robot dirija una nación. Ellos le llaman, ellos creen mucho en lo que se llama la inteligencia artificial. Vale más para ellos lo artificial que lo natural. ¿Que no es acaso suficiente el hombre, suficientemente inteligente como el que lo creó? Si dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Menuda sorpresa para todos ellos, pero esto es lo que ellos están haciendo. Mire, los que terminaron con los mares, con los lagos, los que dañaron los mares, porque los mares ahí están, pero están atestados de desechos tóxicos, están llenos de basura nuclear. ¿En dónde cree usted que echan toda la basura de los silos nucleares? En el centro de los mares, en los océanos. Por eso es que hay tal mortandad de animales, por eso es que hay una contaminación extrema, por eso. Entonces, los océanos están mal, los ríos se han secado, ríos caudalosos, hermanos, ríos grandes se han secado. Lagos enteros han desaparecido. La misma naturaleza, hermano, está sufriendo. Entonces, este es el programa del hombre en parte. Esto es lo que el hombre planea hacer. Pero Dios tiene otros planes. Y como Él es el dueño de la tierra es propiedad de Dios. La tierra no es propiedad de un hombre que tiene trillones y trillones de dólares que ni se los puede comer, ni puede hacer almohadas de ellos, ni puede, no puede nada, porque no puede consumirlo todo al mismo tiempo. No, tendría que vivir unas 50 veces, 50 vidas y poder más o menos disfrutar a sus anchas. Pero Dios es el que pone límite a los días del hombre. Y por lo tanto nosotros no tenemos por qué temer, no tenemos por qué estar nosotros
en penas que el mundo tiene. Lo que sí no debemos de hacer es ignorar. No debemos de ignorar las trampas del enemigo, porque eso sí el Señor bendito de gloria lo reclama. Y eso es lo que debemos de hacer, buscar las cosas de Dios. Hoy estaba viendo, me enviaron unos videos donde hay nuevas ediciones de Biblias, donde están cambiando versículos claves. Hay una Biblia que le llaman satánica. Oiga, ¿por qué tiene que ser Biblia si Satán es original, si el diablo es original? Que el Señor lo reprenda en esta hora. Si es original, ¿por qué no hace su propio libro? Porque tiene que llamarse Biblia y satánica. Yo me recuerdo cuando el Señor Jesús se bautizó, cuando fue bautizado en el Jordán. Dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto y allá en el desierto fue tentado por 40 días y 40 noches por el maligno. Y las tentaciones vinieron justo en el momento en que él precisaba de aquellas cosas. Esto debe de ser un mensaje claro para todos nosotros, porque la tentación va a venir en la misma forma a nosotros, que somos hijos de Él. Esto es tremendo. Entonces, ya sabiendo cuáles son sus trampas, ya conociendo, no hay problema. Me llama la atención porque hay un verso muy hermoso que no apunté la cita aquí, pero dice la palabra de Dios que la letra a la verdad mata, pero el espíritu da vida. Eso me hace ver a mí que la misma Biblia que yo tengo es la que tiene el mormón, es la que tiene el testigo de Jehová, es la que tiene el sabático, es la que tiene el pentecostal, es la misma Biblia, pero es letra. Porque si el Espíritu Santo de Dios no le da vida a esa letra, entonces solo tienen letra muerta. Y dice la Escritura claramente que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ese Espíritu que mora en usted, que me está oyendo, ese es el Espíritu que lo sostiene, que le ha dado vida y que le va a prevenir para los días que vienen, porque se avecinan días de escándalo. Pero si nosotros sabemos en quién hemos confiado, mire hermano, sabiendo quién está con nosotros. David era un muchachillo, un niño. Pero Goliat era un gigante más alto que un poste eléctrico, hermano. Un poste de electricidad de esos que están en la calle. Imagínese, y David, un pequeñito, un niño. Pero aquel niño fue aquel gigante en el nombre del Señor. En el nombre de Jehová, a quien en ese gigante había ofendido, había insultado. Por eso, hermano, si tú estás en paz con Dios, dice la Biblia, que Él pondrá en paz a tus enemigos. Tú tienes que descansar sobre esa promesa, yo tengo que descansar sobre esa promesa. No es mi lucha, no es mi fuerza, no es mi diseño, no es mi estrategia, ni son mis habilidades. Es el Espíritu Santo de Dios, es Jehová que pelea por nosotros. Las Biblias que están diseñando están quitando muchas palabras. Dice que son Biblias. Pueden hacer todo lo que quieran, pero el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, Él nos guía a toda verdad. Dice la Escritura, y este es el tiempo, cuando el Señor dijo, Él los guiará a toda verdad. Y más allá, a toda la verdad. Esto es maravilloso. Esto es precioso. Entonces dejamos establecido eso, porque a veces pareciera como que, están haciendo Biblias donde dicen que aquí, que allá, y dicen por acá, y dicen que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Mire, por eso es que el día de hoy
quiero tocar esto con gran efusión en mi corazón, porque fíjese que el día que el Señor muere, el día que el Señor Jesús muere, y está propiamente dicho de esa manera, muere, no lo mataron. Como dicen los argentinos, a eso póngale la firma, a él no lo mataron. Él murió, aleluya. Él entregó su vida. Yo le he explicado eso a mi pequeño que está aquí en casa porque tengo que instruirlo, porque mientras está bajo mi techo, ay de mí si no lo instruyo. Entonces yo le he explicado a él estas cosas que él las ignora, pero yo se las exagero porque la mente de los niños es así. Pero lo quiero llevar para ponerle pie de imprenta a lo que le estoy diciendo. No me va a acusar, usted no leyó la Biblia, hermano Oscar. Claro que sí estoy leyendo la Biblia, hermano y hermana. Mire, entonces, vámonos a Lucas 24, porque después de eso lo quiero llevar a otro lugar. Hoy quiero hablar de dos cosas básicas, grandes. Ya le hablé de algunas, pero de estas dos que le quiero hablar son varios versículos en el capítulo 24 de Lucas, a partir del verso 1. El verso en cuestión, el que yo le quiero hacer ver es, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Mire qué manera de hablar del Señor. No lo encuentro. Aquí está, Lucas 20, lo tengo enfrente. El verso en cuestión es el verso 5. Pero mire, todo el capítulo es maravilloso, es descriptivo. Y este es el tiempo en que conviene hablar de lo que Él hizo y de cómo Él entregó su vida, cómo Él resucitó, cómo Él se levantó, cómo Él volvió a hablar con los muchachos. Esto es tremendo. Mire, esto va a quedar grabado. Esto es maravilloso. Empecemos con ese verso. Escandaloso ese verso, hermano. El Jesucristo de gloria, cuando se levanta de la tumba, cuando el Padre lo levanta del lago de fuego, le pregunta a aquella mujer que está a la orilla del sepulcro. Él ya no está ahí. Hace 3 días que salió de ahí. Él fue al infierno y más allá del infierno fue al lago de fuego. En el lago de fuego su cuerpo fue quemado. Esa es la verdadera muerte. De ahí no regresa nadie. Pero a él lo levantó el Padre de ahí, hermano, de ese lago de fuego. Y le quitó las llaves de la muerte a la muerte. Le quitó las llaves del infierno al Hades, hermano. Le quitó todo el poder al diablo. Lo dejó, hermano, que él tiene ahora las llaves de la vida y las llaves del infierno. ¿Qué le parece? Así que no lo asusten, hermano bendito. Porque ¿quién podrá retroceder o dudar con un Dios de este tamaño? Él sí es adorable. Él sí merece que lo alabemos, que cantemos, que nos gocemos en Él, porque Él sí merece. Oh, aleluya. Entonces, ese verso me fascina, me encanta. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Me gustaría explicar esto. No más que mocharía un montón de cabezas, que mataría un par de vacas sagradas y quebraría un par de flechas. Yo no sé qué pasaría. Pero la verdad hay que decirla. Duela a quien le duela, a mi propio costo. No importa, porque la palabra de Dios es para edificar. Sí. Para plantar. Bendito sea el Señor. Para edificar. Aleluya. Entonces, veamos el verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas mujeres con ellas, y hallaron que la piedra del sepulcro había sido quitada, había sido removida, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y sucedió que estando ellas perplejas, cambié
Ya volví. Y cuando entraron no hallaron. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron a la par de ellas dos varones con vestidos blancos que brillaban. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros en la tierra, les preguntaron los hombres que estaban ahí: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, verso 6, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciéndoles que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Recuerde bien, el Hijo del Hombre. Ellos no mataron a Dios. Esto es algo que debe de quedar muy claro y debe de abrir nuestras mentes para saber cuál fue el proceso de la humanización de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito. Bien, entonces ellas se acordaron de esas palabras, diciéndoles que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres que con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó para mirar dentro, solo vio las envolturas de lino bien dobladas y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí. Estos iban a Emaús y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían sucedido. Y sucedió que mientras ellos iban conversando y iban discutiendo, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste. Y le respondieron, imagínense ese acto, se pararon y con una cara toda triste le dijeron, el que se llamaba Cleofas le dijo: ¿qué? ¿Quién eres tú? Le dijo. ¿Eres tú el único forastero aquí en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces Jesús no lo reconocieron y Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hermano, esto se vuelve a repetir el día de hoy. Hay mucha gente que dice: ¿y dónde está Dios que permite que haya pandemia? ¿Y quién le dijo a usted que usted vino a pasar un fin de semana a esta tierra? Usted todavía no se ha enterado quién es usted y qué hace en este mundo. ¿No sabe usted quién lo envió a esta tierra? Despierte, hermano, porque si no va a despertar en la semana 70 de Israel. Eso es terrible. Es un tiempo, dice la Escritura, que jamás ha habido tiempo como ese. Sí. Sigamos leyendo. Todos esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero ni modo, ya hoy es el tercer día y nada ha sucedido. Y también algunas mujeres, de esas que ya me imagino cómo hablaban entre ellos, nos dijeron que fueron de madrugada al sepulcro y que no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Las mujeres llegaron diciendo que los ángeles les habían dicho que Jesús estaba vivo si tenía 3 días de muerto. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, esto es muy llamativo, mire hermano, comenzando por Moisés, Él no empezó a decirles de los 12 apóstoles, de Jerusalén, no.
Él sacó el antiguo pacto para explicarles la verdad del nuevo pacto. Hay mucha gente que desdice el antiguo pacto. Y estas son las dos piernas, hermano, la derecha y la izquierda para caminar. El que desecha el antiguo pacto, pues cómo se queda solo con el nuevo. ¿Y qué confirma si la escritura dice que el nuevo es sombra de lo que del pasado, de las cosas que sucedieron en el pasado? Se acercaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba lejos y ellos le dijeron: quédate con nosotros porque está atardeciendo el día, ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Además es muy peligrosa esta área. Y sucedió que cuando ellos se sentaron a la mesa con ellos, él tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció en presencia de ellos. Bien. Esto es maravilloso. Pero fíjese que, siguiendo más acá de esto, él se encuentra con todos los apóstoles, donde están escondidos. Y cuando entra él, no tengo la cita acá y el tiempo se me va. Cuando él entra ahí con ellos, Juan 20, 29. Evangelio de Juan, verso 20, versículo 29. Cuando todos pensaban que era un espíritu el que estaba ahí, porque Jesús atravesó la pared y entró a donde estaban los discípulos. Recuerde bien, Jesús ya está resucitado, ya está glorificado ahí. Ya es el celeste bendito, aleluya. Note bien a dónde nos quiere llevar el Señor. Esto es maravilloso, hermano. Entonces, él entró y dice que Tomás no creía, porque Tomás le habían dicho que el Señor ya había resucitado, y él dijo: si yo no lo veo, si no meto mis manos en su herida, en sus manos, yo no voy a creer, dijo Tomás. Cuando el Señor lo vio, le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Le dijo. Le dijo: mete tu mano aquí, mete tu dedo aquí. El hombre cayó de rodillas, cayó avergonzado, más que arrepentido, avergonzado. Esa va a ser la condición de muchos que no creyeron, hermano, porque dicen creer, pero sus obras dicen otras cosas, porque si no estuvieran envueltos en la obra de Dios. Sí, Señor. ¿Sabe qué le respondió el Señor? Como le diría y nos diría a muchos, me voy a meter en el paquete, como nos diría a muchos hoy en día: porque vistes, creístes. Porque estás viendo que vienen las plagas, por eso estás temblando, ¿verdad? Porque vistes las cosas que vienen al mundo, ¿verdad? Pero cuando yo te buscaba, cuando yo te llamaba, no me escuchaste. Ahora quieres que yo venga a ti. Porque ya vistes lo que hay alrededor, ahora crees en mí. Esto no es que Dios sea fatal con nosotros, hermano, pero Dios no quiere un amor condicionado. ¿Por qué vas a buscar a Dios por necesidad? ¿Por qué no mejor lo reconoces como tu Dios? ¿Cuánto tiempo hemos pasado nosotros, hermano, predicando estas cosas? Ahora vemos a un pueblo que le da la espalda al Señor. Ahora vemos un pueblo, hermano, que en vez de mantenerse en el fuego del Espíritu, se está adormeciendo. Está siguiendo la tangente. Y peor con los rumores, peor con las noticias que van a hacer, que van a deshacer, que viene duro, que viene aquí, que viene allá. No hay que ignorar, pero no hay que temblar tampoco. ¿En quién está puesta tu confianza? Termino aquí con esto, porque esto es glorioso para mí. Miren, en el libro de Levítico, en el capítulo 6 y el verso 9, ahí encontramos algo maravilloso. No olvide lo que ha oído, porque si por aquí le entró y por aquí le salió, de balde, mi hermano, de balde,
temamos, porque el Dios de gloria no va a fallar a ninguna de sus promesas, solo porque nosotros no nos alistamos, porque nosotros no nos arreglamos. No, hermano bendito, no. Si a su propio hijo Él le puso un término y hasta que no lo cumplió, no lo aceptó, no lo recibió, hasta que Él, hermano, Él fue quemado. Mire Levítico capítulo 6 y verso 9, le dije, dice, ahí aparece la palabra holocausto. Ordena a Aarón y a sus hijos diciéndoles, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Qué terrible todo eso, hermano. Una figura, pero increíble. Miren, veamos, déjenme buscar este verso. Mateo 27. A ver si es ese. Mateo 27, del verso 46. Pero el que me interesa es el 51. Déjeme ver el que tiene el 51. Y luego vamos allá. Sí. No voy a ir más allá. Pero porque yo sé lo que hay en los aires. Y porque conozco cuál es la obra de Dios. Voy a leer un poco más, desde el 46. Vea esto. Desde el 43. En Dios confió, que Dios le libre, si Él quiere. Porque Él dijo que Él es el Hijo de Dios. Mire cómo se burlaban de Él. Él ya está en la cruz aquí. Y en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra. Toda la tierra, hermano, quedó en tinieblas. ¿Cuál era la hora sexta? La novena, la sexta, el mediodía. Y alrededor de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, cuando lo oyeron, decían, está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre, poniéndola en una caña, la dio a beber. Se la dio a beber. Pero otros dijeron, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el espíritu. Note bien, no lo mataron. Él murió, Él entregó su vida. Esto es lo que establece la gran diferencia, querido hermano que nos está escuchando. Y al instante dice, Él entregó el espíritu. Y en ese momento, verso 51, ¿qué pasó? El velo que estaba en el templo, allá en el centro de la ciudad, se rasgó, se rompió. Ese velo, dice que era como de unos 30 centímetros de ancho. Era ancho, era grueso, no de ancho, de grueso. Era una cortina gruesa, parecía un palo, hermano. Y se rasgó, dice, desde arriba hasta abajo. Y dice que ese fue el momento en el que el velo de Jesús, su cuerpo, se rompió. Cuando Él exhala, cuando Él muere, en ese momento el velo del templo se rompe también. Quedando abierto, dice, oiga esto, el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió. Se rompió de arriba hacia abajo. La tierra tembló, hubo un terremoto enorme, espantoso. Todas las rocas, dice, se partieron. Y los sepulcros en el cementerio se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían muerto antes resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, oiga bien, después de la resurrección,
Ellos se abrieron los sepulcros, quedaron ahí expuestos, pero ellos no salieron, sino que primero resucitó el Cristo de gloria. Cuando muere Jesús y resucita el Cristo de gloria. Cuando Él sale, entonces salen todos de sus sepulcros, hermano, y entran con Él a la ciudad. Imagínense si Él aquí se encuentra con unas mujeres que les dice que andan buscando al muerto. Y les dice por qué andan buscando al que vive entre los muertos. Y luego los hombres que van camino a Emaús, ellos van desesperados. Pensamos que Él era nuestra esperanza. Pensamos que Él era el que nos iba a librar del COVID. Pensamos que Él era el que nos iba a traer comida en este tiempo. Pensamos y pensamos. Así que se rasgó el templo. El velo del templo. Y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho. Y dijeron, de verdad este era hijo de Dios. No dicen el hijo, no, era hijo, dice. Ahora, hablando de resurrección, hablando de velo y hablando de holocausto, fíjese que hay un momento en que en el Cristo de la gloria, Jesús les dice a sus discípulos que vayan y que establezcan un lugar donde Él va a tomar la Santa Cena. Pero no es la Santa Cena la que Él va a tomar, sino que lo que Él va a celebrar es la Pascua. Mire, le estoy buscando la cita. Porque Él va a celebrar la Santa Cena, la Pascua. ¿Dónde lo dejé, Padre bendito? Aquí está, pero deme un minuto, ahorita se lo doy. No está. Qué terrible esto. Lo voy a buscar acá. Lo tenía hace un momento. Pero es aquel versículo donde el Señor les dice, así dice el Señor, en donde habré de celebrar. ¿Dónde está el lugar donde habré de celebrar la Pascua? Uy, qué pena, me lo está buscando mi hermana. Voy a continuar aquí. Él va a celebrar la Pascua. Él manda a sus discípulos y les dice, vayan y van a ver un hombre que camina con un cántaro sobre la cabeza. Vayan y le preguntan a él. Así dice el Señor, ¿dónde está el lugar donde habré de celebrar la Pascua? Note bien, Él va a celebrar la Pascua. Él no dice, vayan y pregúntenle a ese hombre, al dueño de la casa, donde ese va a entrar, el que lleva el cántaro en la cabeza, donde él entre, pregúntenle al dueño de la casa, que yo digo, ¿dónde está el lugar aparejado para que yo celebre, para que yo coma la Pascua? No dice para que yo celebre la Santa Cena. Pero se da el caso que cuando ellos llegan, el hombre les señala el lugar, ellos van y preparan todo. ¿Qué prepararon? Prepararon la Santa Cena, la Pascua, la cena pascual. Esa que fue establecida allá en Egipto cuando el Señor los liberó de Egipto y mató a todos los primogénitos de Egipto y destruyó todo Egipto. Destruyó todos los dioses de Egipto. Las 10 plagas de Egipto eran 10 dioses, incluyendo al faraón, y los destruyó a todos los destruyó. Entonces, el Señor va a celebrar la Pascua, y va y se reúne con ellos.
Y cuando está comiendo la Pascua, dice la palabra de Dios que toma el pan, un trozo de pan, y lo moja. El pan de la Santa Cena no se moja. Y ese pan, como era de la cena pascual, lo mojó y lo dio a Judas. Cuando Judas lo comió, dice que Satanás entró en él y el Señor le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Él salió, dice, porque habían comido las hierbas amargas, el cordero asado, habían comido el shagag, los panes sin levadura. Ellos habían celebrado la cena pascual. Pero qué asombro, hermanos, que cuando él termina eso, les dice a los discípulos, me imagino, limpien esto. Y quitaron todo. Y cuando ya está todo limpio, ya terminó la cena, ahora viene otra celebración y ellos no saben lo que está pasando. Y viene el Señor y pone la botella. Y en cuanto pone, la copa de vino. Y cuando pone la copa de vino, hermano, pone un trozo de pan también. Y luego toma el pan, pero antes de eso, dice que el Señor tuvo un arrebato de espíritu que se sublimó de manera terrible y dijo: ¿con qué deseo he deseado? Esto es doble, desear deseando. ¿Con qué deseo he deseado comer esta cena antes de que vaya a la cruz, antes de que vaya a morir a la cruz? Y dice que ellos estaban asombrados, no sabían lo que era eso. Y dice que él tomó el pan y lo partió y se lo repartió a los discípulos y les dijo: coman, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Eso es tremendo. Hagan esto, les dijo, en memoria de mí. Y luego toma la copa y se las da a beber a cada uno de ellos y les dice: esta es mi sangre, que por vosotros, dice, que es dada para el perdón de pecados por los muchos. Ahí hay dos grupos. Dejémoslo así. Mateo 26, gracias. Mateo 26, me dice mi hermana. Yo tenía el 27. Con razón no lo encontraba. Del 17 en adelante. Gracias. La cena es 20. Ahí está Mateo 26, del verso 17 en adelante. Encuentra usted todo lo que es lo relativo a lo que le acabo de decir. Cuando el Señor dice: mi tiempo está cerca. Eso de mi tiempo está cerca hay que estimarlo bien, hay que analizarlo, porque el Señor está dando pautas acerca de lo que viene, acerca de lo que va a suceder, porque ellos ignoran todo lo que va a suceder. Ellos no saben nada absolutamente. Ellos actuaban porque Él les decía que hicieran, pero ellos no sabían. Entonces, ellos van, preparan la Santa Cena, Él come con ellos. Ahí en el verso 25 está donde Judas le iba a entregar. Él le dice que si es él. Bueno, hay otro pasaje en otro de los evangelios mejor que este, pero bueno, dice de otra manera. Al verso 26, cuando estaban comiendo, Jesús tomó el pan y bendijo esto, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Lo que me quiero referir con esto es que Judas no participó de la Santa Cena. Por lo menos eso es lo que nos da a entender los evangelios. Porque él salió antes, él salió después de haber participado de la cena pascual. Entonces, hágame favor, hermana, cierre. Gracias. Entonces, él les dio a ellos, en ese momento el Señor, gracias, está inaugurando la Santa Cena. Es la primera vez que el Señor bebe el pan y el vino. Pero, ¿por qué se emocionó tanto el Señor? Porque estaba dando por inaugurado el nuevo pacto. Ese pacto que iba a regir y que ya lleva 2000 años.
y que Él selló y firmó con su propia sangre para darnos vida eterna a nosotros, hermano amado, hermano bendito. Dice que después de eso Él fue a la cruz. En la cruz Él murió. Cuando lo fueron a matar, a quebrarle las piernas, ya Él se había ido. Pero antes de eso, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque estaba rodeado de potestades, dice la palabra. Como diciendo, estoy rodeado por... Él decía ahí toros de Basán, pero todo el infierno, todo el Hades, todos estaban ahí, hermano. Y de la misma manera que cuando matan a Esteban en el libro de los Hechos, hermano, él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y salió y entregó su espíritu. Es el primero que Jesús recibe después de haber muerto. Ahora ya no va al Padre, ahora va al Hijo. Jesús, recibe mi espíritu. Y él tuvo un arrebato y vio una visión, vio que los cielos se abrieron y dijo: veo al Padre sentado y veo al Hijo a la derecha del Padre. Veo a Jesús sentado a la derecha del Padre. ¡Qué bendición, hermano! Y cuando Esteban está muriendo, Jesús se pone de pie a recibirlo, hermano. Recibe el espíritu de Esteban. Jesús entrega su espíritu, hermano. Y su cuerpo y su alma se van al infierno. Y allá primero visita la tumba. Y de la tumba Él se levanta. Y de la tumba Él va al infierno. Pasa por los infiernos, hermano. Pasa dejando al ladrón de la cruz. Aquel que le dijo: hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Al paraíso lo llevó. Allá al paraíso donde estaba el hombre rico. Donde estaba, hermano, el hombre, el Lázaro, el pobre, y el rico estaba en tormento. Eso se le llama el seno de Abraham. No voy a hablar de esas cosas, hermano, solo estoy pasando por ahí, pero el Señor Jesús pasó por ese lugar y llegó más allá, y llegó, dice, hasta el lago de fuego, donde su cuerpo fue quemado. De la misma manera en que en Levítico capítulo 5 y 9, el que le dije al principio, donde ponían a quemar el cordero, hermano, y pasaba quemándose toda la noche, hasta que al día siguiente ya no había nada arriba en la parrilla, ya no estaba el cordero, ya no había ni huesos, ya no había nada, ya no quedaba absolutamente nada, hermano bendito, sino que abajo estaban las cenizas. ¿Qué significaba eso? Holos significa todo, y kaustos significa, al parecer, quemado. Entonces, lo que significa holocausto es todo quemado. Entonces, el holocausto de Cristo, al ir Él, al descender Él a los infiernos, lo que tenemos ahí es la muerte del Señor Jesús y su desaparición de este mundo en el lago de fuego, porque su cuerpo hoy fue quemado, fue deshecho. Quise leer esto, quise hablarle de esto, ya estoy terminando, hermano. ¿Por qué razón? Porque hoy en día estas verdades nos van a sostener. Evangélico de tradición, cristiano de nombre, que has aparentado y que has cargado por tiempo con esa carga pesada religiosa, porque no hay cosa más pesada que la religión. El Señor te está llamando a una vida de consagración. Nos está llamando, aleluya, para que nosotros recordemos estas cosas, para que vivamos estas cosas, porque lo que viene, los que quieren imitar, los que quieren borrar, esos que dicen que son hombres y dicen ser mujeres, quieren hacer sus Biblias, quieren hacer sus cosas, hermano, para desdecir a Dios. A Dios no lo desdice nadie. Él está sentado en su trono, y los que hemos creído en Él, hermano bendito, seremos, hermano amado, inconmovibles, dice la palabra, tanto en tu fe como en tu manera de pensar. Hoy conviene hablar estas cosas, hacer un recordatorio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que se llama Jesús? ¿Por qué le llamamos Cristo? ¿Por qué se llama Jesús, el Cristo, Jesucristo? ¿Qué significa su nombre? ¿De dónde vino Él? ¿A qué vino a esta tierra?
Por principio de cuentas, el Salmo 32 me parece, dice, mía es la tierra, dice Jehová. El mundo y todo lo que hay, Él lo hizo todo. Hoy es el tiempo de hablar de estas cosas. Esto no lo van a poder cambiar aunque le cambien todas las letras, todas las palabras que quieran poner sus Biblias como se les dé la gana, hermano. Tú has tenido tu Biblia por tiempo, guárdala, léela, escudriñala, porque hoy más que nunca esta verdad va a permanecer, hermano bendito. Te podrán quitar el empleo, te podrán quitar lo que sea, hermano, pero no te quitarán tu fe. Nunca serás vilipendiado. Nunca aquel que ha creído en Dios ha sido avergonzado. Jamás, nunca. Porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es un camino de vida. Y ese camino de vida empieza acá y se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Junta a tus hijos en tu casa. Haz como lo hacían allá en el tiempo de la huida de Egipto, del éxodo. Se reunían en sus hogares, comían el cordero en sus hogares, se reunían con sus hijos, hermano. Oían los gritos de los muertos allá afuera, oían los gritos de los lamentos, hermano, de los que habían perdido sus hijos. No había casa, óyelo bien, no había casa en Egipto donde no hubiera un muerto. Todas las casas de Egipto tenían un muerto. Esa es la muerte de los primogénitos. Pero en la casa de los hebreos, de los israelitas, hermano, había gozo, había paz, había alegría, porque la Escritura dice que gritos de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. Y al punto, hermano, no está hablando del cajón de las cuatro paredes, aunque sí también es tu habitación, pero está hablando de tu casa, de tu cuerpo, de tu mente, de tu ser, de todo lo que tú eres, aunque haya bulla afuera, aunque haya lo que haya afuera, dentro de ti hay paz, hay gozo, hay alegría. Sí, el Señor bendito de gloria quiere que recordemos estas cosas. No es mucho tiempo, hermano, de entrar en cuestiones teológicas, tipológicas y lingüísticas y de exegéticas y todos esos nombres de día domingo, hermano, que no les van a servir para nada, porque lo único que va a mantener es la llenura del Espíritu Santo de Dios a la vida de aquellos que hemos sido apartados del mundo. Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor, que tuvo a bien sacarnos a nosotros de nuestra vida anterior, enseñarnos un camino diferente. Sí, este es el tiempo en que va a haber un desvelo, hermano, un quitar de velo de aquellos hermanos benditos cuyas vidas han sido consagradas para sí y no ha habido una entrega para el Señor. Júntate con tus hijos en tu casa. Alrededor de ellos, haz tu culto ahí, háblales del Señor, diles que Él venció la muerte, los niños lo creen, diles que Él venció la enfermedad, diles que Él venció todo, que Él está vivo, que Él reina, que nadie lo pudo detener y que a los que son como Él, su Espíritu los alienta, los levanta, los hace permanecer. Porque Él vive, dice la palabra, nosotros vivimos. Porque Él vive, nosotros vivimos. No olvido eso cuando el Señor me lo hizo ver. Creíste, porque vistes, creíste. Hubo necesidad que viniera todo lo que está pasando y más que va a venir. Este solo es el principio de dolores. El principio de dolores. Por eso Él decía, no améis el mundo ni las cosas que están en él. El que ama el mundo y las cosas que están en él, el amor de Dios no está en él. Bendito sea su nombre. Gracias te damos, Señor, y te suplico, Padre bendito, que esta palabra, este consejo, Señor, llegue hasta lo más profundo del corazón de ese pueblo que ha abrazado la fe en ti, que ha escrito, Señor bendito, su nombre en sus corazones, y que tú has dado nombre nuevo a ellos y los has inscrito en el libro de la vida. No importa lo que el hombre te haga, no importa lo que el hombre decida hacer contigo, no podrán quitarte lo eterno, porque lo eterno pertenece al Dios de gloria.
y Él es el nuestro. No es por andar imitando, aunque el diablo haga su iglesia satánica. ¿Por qué no hace su cubil? ¿Por qué no hace su cueva? Tiene que poner la iglesia para imitar, pero no es por imitar, hermano bendito. Así que afiánzate en el Señor. Bendice al Señor de gloria. Yo los bendigo desde este lugar y ruego al Dios de gloria que sea con ustedes siempre. Que Dios los bendiga y que refuerce su fe ahora y siempre. Benditos, benditos. No claudiquen en su fe. Manténganse fieles, firmes en lo que han creído. Segunda Tesalonicenses 7 dice, los que hemos creído, los que hemos permanecido, dice la palabra de Dios. Gracias, que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.